Buenos días, mi nombre es Eric Reyes Arellano, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. El día de hoy voy a explicar dos ejercicios relacionados con el tema de Hardy Cross del curso de análisis estructural. Muy bien, sin más preámbulos, voy a compartir pantalla para mostrarles los ejercicios. Muy bien. Este método nos permite analizar estructuras que sufren un desplazamiento, asimismo estructuras que no tienen un desplazamiento, ¿no? En este caso, como primer ejercicio, voy a explicar una estructura que sufre desplazamiento debido a cargas externas, como observamos en la imagen, ¿no? ¿Ya? Eh, bueno, para desarrollar el método de Hardy-Cross, principalmente se siguen 4 pasos. El primer paso, que es el cálculo de rigidez en las barras; el segundo, que es el factor de distribución; el tercero, que viene a ser los momentos de empotramiento; y cuarto, que es el método en sí mismo, ¿no? O sea, el método de Hardy-Cross. Ahí es donde se va a ver cómo interactuamos en una tabla, ¿no? Y ese viene a ser el método de Hardy-Cross. Ya, la estructura que vamos a desarrollar es la que observamos en pantalla. Bueno, el primer paso para darle solución a esto es calcular la rigidez, ¿no? Como dije. Para calcular la rigidez, nosotros tenemos que contar con la inercia. En este caso nos dan base y altura. O sea, nos dan las dimensiones de los componentes estructurales, ¿no? Como por ejemplo columnas centrales, columnas excéntricas, vigas del primer y vigas del segundo nivel. Para nosotros calcular la inercia utilizamos una fórmula muy conocida, que es base por altura elevada al cubo, todo eso sobre 12. Esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para lograr calcular la inercia. Acá ya se reemplazaron los datos y logramos calcular la inercia de cada elemento estructural, ¿no? Tanto con vigas como columnas. Una vez ya teniendo la inercia de cada elemento estructural, nosotros pasamos a calcular la rigidez. Para ello mostraré un ejemplo en la barra AB, ¿no? La rigidez de la barra AB. La rigidez viene dado por la siguiente fórmula, que es inercia sobre longitud, ¿ya? La inercia, como bien dije, esta es una columna, ya la calculamos. La tenemos en la parte inferior, que sería de una columna excéntrica, este valor, entre la longitud, ¿no? Que viene a ser 5. Y nos da un valor de 6, o sea, 0.0005665, ¿no? 0.0000065. Así seguimos el mismo procedimiento para todos los elementos estructurales para poder calcular la rigidez en todos, ¿no? Por ejemplo, donde podemos notar esto es en la viga DE. Vamos a ver el resultado de la viga DE, en donde podemos ver cómo es una columna central y se divide la inercia entre la longitud de la columna, ¿no? En este caso. Una viga BE, por ejemplo, la viga BE nos dice que tiene una inercia de 0.0017 y una longitud de 9 metros, ¿no? Y lo único que hacemos es dividir. Muy bien. Después de haber calculado la rigidez de cada barra, nosotros pasamos a calcular el factor de distribución. Ese es el segundo paso que mencioné. Para calcular el factor de distribución, nosotros tenemos que tener en cuenta analizar cada nodo, ¿no? Por ejemplo, partimos del nodo A, ¿no? En el nodo A podemos observar cómo este nodo es empotrado, ¿no? O sea, si nosotros queremos calcular el factor de distribución de A hacia B, de A que se parta hacia B, este factor de distribución lo tenemos que tomar automáticamente como 0, ya que los autores nos dicen que cuando es empotrado el factor de distribución es 0. De igual forma acá, ¿no? Ocurre lo mismo en el nodo F y en el nodo H, ¿no?
Y para los demás casos, sí existe se calcula de diferente forma, ¿no? Ya no es automáticamente cero, ¿no? Por ejemplo, vamos a analizar el nodo E, ¿ya? Es el nodo en donde más interactúan barras, ¿no? Por ejemplo, tenemos el nodo E. ¿Qué barras interactúan en este nodo? La barra EB, ED, EG, EF. O sea, son 4 barras que interactúan. ¿Y cómo hallamos el factor de distribución? Pues bien, el factor de distribución, por ejemplo, vamos a ir al factor de distribución EF. EF viene a ser, el factor de distribución se encuentra dividiendo la rigidez de la barra EF entre la sumatoria de las rigideces de las barras que interactúan con el nodo en cuestión, en este caso el nodo E, ¿no? Por ejemplo, EF, rigidez del nodo EF, se divide entre EF más otra barra que actúa es EG más la otra barra ED y por último EB, ¿no? Este es el proceso que se sigue para calcular el factor de distribución de cada barra. Por ejemplo, calculemos EG, ¿no? EG sería EG más EF más ED más EB. Y así sucesivamente con todo, ¿no? Acá calculamos un acá. Por ejemplo, CD. CD entre cabe recalcar que acá es rigidez de la barra CD entre la sumatoria de las rigideces de las barras que actúan sobre el nodo C. Por ejemplo, CD más CB. Muy bien. Esa es la forma en la que calculamos nosotros los factores de distribución. Acá ya lo tenemos desarrollado en el Excel. Por ejemplo, BA, que nos dice, BA es la rigidez AB o BA, que es el mismo, sobre la sumatoria, ¿no? BA más BC más BE. O sea, sobre las barras que actúan sobre el nodo, en el nodo B. Una forma de corroborar si nosotros estamos yendo por el camino correcto es realizar una sumatoria en cada nodo, ¿no? Por ejemplo, en este nodo, la sumatoria de los factores de distribución nos debe dar 1. De igual forma en el nodo B, de igual forma en todos los nodos, ¿no? Nos tiene que dar 1, la sumatoria de los factores de distribución. Por ejemplo, acá, ¿no? En el nodo E, la sumatoria es 1. Eso quiere decir que está correcto el procedimiento. De igual forma en el nodo G, ¿no? Que nos da 1. En todos cumple. Muy bien. Después de haber calculado el factor de distribución, el siguiente paso es calcular el momento de empotramiento. El momento de empotramiento se calcula por ejemplo, vigas o columnas que estén sometidas a una carga, ya sea una carga distribuida, una carga puntual, cualquier tipo de carga, ¿no? En este caso, las únicas barras que tienen cargas, una carga distribuida, es BE y EG, ¿no? Cargas distribuidas respectivamente, y CD que tienen cargas puntuales, como podemos observar. Las que no tienen o no presentan cargas externas, simplemente se coloca 0. O sea, eso dado por los autores, ¿no? Porque no se genera ninguna carga y el valor que se le otorga es 0. Para una carga distribuida, el momento de empotramiento viene dado por la siguiente fórmula. Es WL al cuadrado, todo esto sobre 12. ¿Ya? En donde W viene a ser la carga, ¿no? Por ejemplo, acá en B, la carga es 5. L es 9 metros. 9 metros es L, ¿no? Y ya, bueno, los otros son valores constantes, ¿no? Por ejemplo, 5 por 9 al cuadrado, 9 al cuadrado es 81 sobre 12. ¿No? Nosotros tenemos que colocar en la viga siempre positivo y negativo. ¿Para qué? Para que los momentos se contrarresten y generen un equilibrio en la estructura, ¿no? ¿Ya? De igual forma, para eje,
Utilizamos la misma fórmula y obtenemos que tenemos un momento de empotramiento de 10 y de menos 10, ¿no? Y para CD, que son cargas puntuales, utiliza la siguiente fórmula, ¿no? No, perdón, acá es CD. Se utiliza la siguiente fórmula, ¿no? Que es 2 entre 9 por QL. Q viene a ser la carga puntual, ¿no? Que en este caso es 5, y L, de igual forma que el anterior, es la longitud. En este caso es 9 también, ¿no? Resolvemos y nos dan los momentos de empotramiento. En los donde no se genera ninguna carga externa o ninguna carga distribuida puntual, se coloca 0, ¿no? Muy bien, después de haber concluido con el cálculo del momento de empotramiento, nosotros pasamos al siguiente paso, ¿no? Que es la interacción en el cuadro de Hardy-Cross, que es lo que más nos compete, ¿no? Para ello nosotros tenemos que analizar todos los nodos nos, que encontramos en la estructura. Por ejemplo, nodo A, nodo B, nodo C, nodo D, y así sucesivamente. Así también las barras, ¿no? Las barras, cada una de las barras. De A a B es una barra, de B a A es una barra. Ida y vuelta, ¿no? Para ello, nosotros ya para cada barra ya calculamos su factor de distribución y para cada barra también su momento de empotramiento. Reemplazamos los datos en este cuadro, como por ejemplo el factor de distribución de BA es el valor 0.26, se reemplaza, acá eje 0.417, así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, B, el momento de empotramiento B viene a ser este, ¿no? Calculamos. Muy bien, bueno, ahora pasemos a la interacción, ¿no? Que es lo que es el método de Hardy-Frost, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos que calcular el balance de nodos. ¿Cómo calculamos el balance de nodos? El balance de nodos viene dado del producto que se genera de la multiplicación de momento de empotramiento por el factor de rigidez. O sea, nosotros vamos a hallar un balance de nodos para cada barra, ¿ya? Por ejemplo, la barra AB. Empecemos por la barra AB. En la barra B el factor de distribución es 0, ¿no? Así que también el momento de empotramiento es 0. En consecuencia obtenemos 0, ¿no? Si multiplicamos esos dos valores. Para BA, por ejemplo, BA. Para BA es otro caso. Por ejemplo, en el nodo B hay 3 barras que actúan sobre el nodo B. Muy bien. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos que realizar una sumatoria de los 3 momentos. En este caso solamente tenemos un momento, ¿no? Así que si hacemos una sumatoria va a salir lo mismo, ¿no? Como podemos observar acá en la parte superior. ¿Para qué se hace esta sumatoria? Para que esta sumatoria, este momento de empotramiento que se genera a partir de esta sumatoria, la multipliquemos por cada factor de distribución de cada barra. Por ejemplo acá, ¿no? Que es la multiplicación de esto por esto, ¿no? O sea, sería esto, ¿no? El total. Sin embargo, acá es 0, 0 y ya no. Y esto, de igual forma, pasamos a la siguiente barra BC, que sigue el mismo patrón, ¿no? Acá podemos ver un caso mejor, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos momentos de empotramiento en el mismo nodo, ¿no? ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos que realizar la sumatoria correspondiente. Para ello ya se realizó la sumatoria acá, se tuvo el valor. Y para hallar el balance del nodo, se multiplica nada más el total del momento de empotramiento por cada factor de distribución, ¿no? Por ejemplo, acá se puede observar acá de igual forma y todos igual, ¿no? Y así sucesivamente para todos, ¿no? Muy bien, después de haber hecho el balance de nodos, nosotros tenemos que pasar a hacer el transporte, ¿no? La transportación. Pero para la transportación tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque nos podemos equivocar. La transportación tiene que darse entre barras que están relacionadas, ¿no?
por ejemplo, la barra AB y BA, ¿no? Yo voy a transportar esta barra, a ver, yo lo que voy a hacer es transportar de BA a AB, ¿ya? Y de AB a BA. Eso es lo que voy a hacer. ¿Y cómo transporto? A ver, borrar. Ya. ¿Cómo se transporta? Se multiplica, o sea, antes de transportar a ese valor lo multiplicas por un medio. Acá tenemos un ejemplo. Este AB tienes que transportarlo hacia su similar, ¿no? ABA. Como es 0, multiplicas por un medio, el resultante es 0, ¿no? Pero de BA tienes que transportarlo a AB. Por ejemplo, este valor se tiene que transportar para acá, pero antes de ello lo tienes que multiplicar por un medio. Y obtienes este valor, ¿no? El valor de BA transportas a donde está AB, pero multiplicándolo por un medio. Así se realiza en todos. Por ejemplo, otros nodos similares que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es DE y EB, ¿no? ¿Cómo transporto esto? Tengo que pasar este valor hacia donde está EB. Como se puede observar en el Excel, sí cumple, ¿no? Hemos transportado de BE a EB. El patrón que se sigue es este, ¿no? Transportar este para acá y este transportarlo para acá. Como ya se mencionó, se debe multiplicar por un medio. De igual forma para todo, ¿no? Por ejemplo, otro caso que podemos encontrar acá es este, ¿no? EF, que se va para acá, iría a esta zona, a esta cuadrícula, y FE, que viene acá, ¿no? Y así sucesivamente con todos. Se sigue el mismo patrón y se desarrolla. A partir de la primera interacción, las segundas son repetitivos, ¿no? Se debe seguir el mismo patrón para todos. Es por eso que trabajar este método en Excel resulta muy conveniente, ya que nos permite solamente duplicar, ¿no? las operaciones, manteniendo la fórmula. Muy bien, luego de haber hecho el transporte, nosotros tenemos que, antes de pasar al otro, a la siguiente interacción, nosotros tenemos que hacer la sumatoria, ¿no? Como mencioné acá, se debería hacer la sumatoria. Sin embargo, como acá tenemos 0 y 0 y 37.75, nos va a dar el mismo valor, ¿no? Acá se hizo la sumatoria, por ejemplo, de los momentos obtenidos después de realizar el transporte, o la transportación, ¿no? Se obtuvo, por ejemplo, acá se obtuvo este valor, acá se hace la sumatoria de estos dos y se obtuvo este valor y así sucesivamente, ¿no? Luego de haber obtenido esos valores, lo que nosotros hacemos es realizar una nueva interacción, siguiendo el mismo procedimiento del primero, ¿no? Por ejemplo, una interacción más haríamos acá, ¿no? Que sería el balance de nodos para BA. Ya no multiplicamos esto, ¿no? Esto por el factor de distribución. El factor de distribución siempre va a ser el mismo. Sin embargo, el momento de emportamiento ya no. En este caso ya tomaríamos el nuevo momento de emportamiento. Para esto, o bueno, el nuevo momento obtenido, ¿no? Después de la primera interacción. Para ello, nosotros multiplicamos este nuevo momento por el factor de distribución y se obtiene un nuevo balance de nodos. Luego de obtener un balance de nodos en todos, se vuelve a transportar siguiendo el mismo patrón, de BA a AB y de AB a BA. O si no, otro sería de BC a CB y de CB a BC. Se sigue el mismo patrón para todos y se va haciendo interacciones. Lo recomendable es hacer de 4 o 5 interacciones o si no, hasta lograr obtener en el lado izquierdo como mínimo 3 ceros.
Como podemos observar, acá en esta interacción ya tenemos 3 ceros. Sin embargo, acá aún no tenemos 3 ceros. Tenemos 0.02, ¿no? Así que tenemos que continuar haciendo interacciones hasta que todos tengan como mínimo 3 ceros. Acá ya pudimos, o se pudo haber parado con las interacciones. Sin embargo, creí más conveniente continuar para obtener un resultado mucho más eficiente, ¿no? Finalmente, nosotros hacemos una sumatoria de momentos para obtener los momentos finales. O sea, sumamos todo, absolutamente todo, ¿no? Desde el momento de empotramiento hasta el final. Todo hacemos igual para cada barra, ¿no? En cada barra sale ese momento. Y acá ya podemos observar el resumen del momento. ¿Ya? A partir de ello, nosotros ahora lo que nos piden es calcular qué fuerzas van a contrarrestar a las fuerzas externas que nosotros, cuál va a ser el valor de las fuerzas que van a contrarrestar, ¿no? Para que la estructura sea estática, ¿no? Ya, para ello nosotros tenemos que calcular esto, ¿no? Por ejemplo, acá observamos que había una fuerza de 15, ¿no? De 15. Y lo que nosotros tenemos que hallar es, o lograr encontrar es esta fuerza que logre contrarrestar eso. En este caso viene a ser H2, ¿no? Esta interacción se realiza de la parte superior a la parte inferior, ¿ya? Y acá vamos a encontrar unas cortantes, ¿no? Tenemos que encontrar estas cortantes, en este caso viene a ser BC, cortante BC y cortante D, respectivamente. Encontramos los valores y a partir de eso hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿no? Y obtenemos el valor de H2, que es este. Para hallar el valor de H1, en este caso nosotros tomamos ya la estructura completa, ¿no? Con sus dos niveles, ¿ya? Acá pudimos observar que había una fuerza de 15, no me equivoco, era 15, y acá pudimos observar que era una fuerza de 10, ¿no? Tenemos que hallar la que contrarreste esto. No se puede. Bueno, la que contrarreste esto. Serían dos, ¿no? El H2 que ya lo encontramos, y lo que nos falta hallar es el H1. Y bueno, esos cortantes que se generan acá, ¿no? En este caso, por cierto, en este caso son tres, ¿no? Se tiene que analizar las tres barras verticales, o sea, se generan tres cortantes. Y acá las tenemos. ¿Ya? Se calculan las cortantes mediante sumatoria de fuerzas. Luego de eso, lo que hacemos es sumatoria de fuerzas en el eje X nuevamente para lograr encontrar este valor H1, que es este, ¿no? Después de haber analizado esto, podemos hacer una sumatoria y ya obtenemos el valor directamente, ¿no? Muy bien, ese es el procedimiento que se sigue, ¿no? Hasta acá. Algo que tenemos que tener en cuenta para el Hardy-Cross con desplazamiento es que debemos realizar más de una interacción. De acuerdo a los niveles que tengas, analizando, tiene que ser m más 1. O sea, los niveles, por ejemplo, es un nivel, tiene que ser 2. En este caso son dos niveles, tenía que ser 3 interacciones. Y acá están las 3 interacciones. El patrón es el mismo. O sea, se trabaja de igual forma. De igual forma se trabaja todo. Lo único que varía acá es que nosotros asumimos un valor para los momentos de empotramiento que están afectando acá, para los momentos en las barras que son afectadas por estas fuerzas externas. ¿Ya? O sea, BC y ED. En estas barras nosotros tenemos que asumir un valor, un momento de empotramiento. Para este problema, asumí y creí conveniente
20 negativo debido a que, con signo negativo porque me guié del dibujo, ¿no? Ya que la fuerza genera una deformación negativa, un momento negativo. Después de eso, el proceso es el mismo. Las barras tienen el mismo factor de distribución, se multiplica, se transporta y se sigue. De igual forma acá, hacemos el mismo procedimiento que hicimos al inicio, momentos finales, calculamos, de igual forma como calculamos acá al inicio, como se explicó. Luego de eso, realizamos una nueva interacción y sigue el mismo patrón. La idea es encontrar esto, o sea, esta fórmula es para una estructura de tres pisos. La idea es encontrar H2 y H1 y la encontramos. Cuando realizamos la segunda interacción, encontraremos H2,2 y H2,1. Cuando realizamos la tercera interacción, encontraremos H1 y H1,2, respectivamente. Como podemos observar acá. Esta es la segunda interacción. No, la primera interacción. O bueno, la principal y la primera, ¿no? Encontramos H2,2 y H2,1, respectivamente, realizando el mismo procedimiento que al inicio, ¿no? Y en la tercera interacción encontramos H1,2 y H1,1. La finalidad de esto es para reemplazar en la fórmula canónica que nos brindan y poder encontrar el valor de X y X1 y X2. Reemplazamos en la fórmula y obtenemos que X1 es menos 0.382 y X2 es menos 0.0448, ¿no? Para hallar los momentos finales, y ahí es donde termina y lo único que faltaría serían las gráficas, lo que tenemos que hacer es sumar todos los momentos obtenidos en todas las interacciones. Por ejemplo, en la interacción 1 obtuvimos un valor, ¿no? Esta es la interacción 1. Este es el valor para la barra AB. Se copia tal y como está en la interacción 1. Con respecto a la interacción 2 o la interacción 3, se le debe multiplicar a la interacción 2 por el valor que obtuvimos de X1, más la interacción 1 por el valor de X2. Así sucesivamente. Si fuera 3, así. X3 por la interacción 1. Ahí serían 4 interacciones, ya no serían 3 como ahora, ¿no? Se realiza para todo el mismo procedimiento y logramos obtener los momentos finales, ¿no? Los que nos van a servir para realizar la gráfica. Bueno, este ejercicio esto sería todo con respecto a Hardy-Cross con desplazamiento. El siguiente ejercicio es Hardy-Cross sin desplazamiento. La estructura que tenemos también es de dos niveles, se ven cargas puntuales, cargas distribuidas, de igual forma. Para Hardy-Cross sin desplazamiento se trabaja con la misma plantilla o se sigue la misma metodología. ¿Ya? Primero que nada calculamos rigideces, cálculo de rigidez de cada elemento, cálculo del factor de distribución. En este caso, por ejemplo, nos dicen que las columnas tienen inercia 1 y las vigas doble inercia. Para ello, lo único que hacemos es, como tenemos algo en común, inercia, simplemente usamos I sobre longitud. Te quedaría 0.2 I, ¿no? De igual forma, el otro 2 sobre longitud, 2 sobre 3, por ejemplo, acá no sería la rigidez. Y se obtiene de cada uno, ¿no? El cálculo del factor de distribución se resuelve de igual forma que el anterior, ¿no? Por ejemplo, o sea, tenemos un ejemplo acá para el nodo B, igual, ¿no? Para BA tenemos que es la rigidez de BA sobre la sumatoria de las rigideces de todas las barras que están sobre B, ¿no? Y se obtiene el factor de distribución. De igual forma para BC, de igual forma para BE. Se sigue el mismo patrón. Factor de distribución, momento de empotramiento, de igual forma, la interacción principal
continuamos. Tenemos momentos diferentes, se reemplazan, tenemos factores de distribución diferentes porque es otro problema. Se reemplazan, la interacción es la misma. Un ejemplo es en BA, que vendría a ser 1.5 por 0.179, ¿no? Que es el factor de distribución de la barra BA. Y 1.5 es el momento de comportamiento en B. Nos observa. Se realiza el mismo procedimiento para todo. De igual forma acá, ¿no? Por ejemplo, en BC, multiplicas 1.5 por el factor de distribución de BC, igual acá, ¿no? 1.5 por el factor de distribución de B. Así en todos, acá hemos hecho la sumatoria y a la sumatoria le multiplicamos el factor de distribución para cada barra correspondiente y se encuentra su balance de nodo, ¿no? La sumatoria de estos dos por el factor de distribución. Acá igual y acá igual. El transporte es igual, ¿no? O sea, de BA a B, o por ejemplo, de CD a DC, se sigue el mismo proceso, o sea, de EF a FE, ¿no? Por ejemplo, de EF, vamos a transportar a FE, de EF a FE, ¿no ves? Se pasa de EF por un medio a FE, y así se sigue todo. Se calcula los momentos finales, realizando una sumatoria, se hacen las interacciones hasta obtener como mínimo 3 ceros delante del dígito, ¿no? Acá se han hecho las interacciones para mayor seguridad, como en la anterior, y se obtienen los momentos finales. La diferencia de hacer el Hardy Cross con desplazamiento es que en esta solo se hace una interacción, ¿no? Esa es la facilidad que nos brinda, ¿no? Luego de haber obtenido los momentos finales, en este caso nosotros tenemos que calcular las cortantes en cada elemento estructural. Por ejemplo, vigas, columnas, vigas, ¿no? Para ello nosotros necesitamos los momentos. Es por ello que realizamos Hardy Cross, ¿no? Para calcular los momentos finales y a partir de ello separar cada elemento, ¿no? Por ejemplo, como observamos acá, está la viga, ¿no? La columna, ¿no? Hemos separado la columna hasta AB. De BC hemos separado nuevamente. La viga la hemos separado de B a E. Y así sucesivamente, cada elemento se ha separado. Y se ha hecho una sumatoria principalmente, primero, una sumatoria de momentos, ¿no? Ya sea en el punto A o en el punto, ya sea en este punto, en el punto A o en el punto B. En este caso, se trabajó con este punto, ¿no? Obtuvimos una cortante en B de, se congeló, un momento, obtuvimos una cortante en B de 0.018. Para hallar la cortante en A, simplemente hacemos sumatoria de momentos en el eje X, ya que no hay ninguna fuerza externa que afecte, y nos va a dar el valor, pero con un signo cambiado, ¿no? Para que haya un balance en este proceso. Se sigue el mismo proceso acá. Con respecto a una viga, acá tenemos carga distribución, una carga distribuida, ¿no? Lo que hacemos es sacar la carga puntual, primero que nada, que viene a ser esto por la longitud, ¿no? Y nos da un valor P. Luego se saca el momento que genera en P, se hace sumatoria de momentos respecto al punto C o respecto al punto D. Ese es el criterio de cada persona. En este caso se hizo respecto al punto C, se obtuvo una cortante 2 de, o una cortante, ¿no? De una cortante en C sería en este caso, ¿no? De 8.76. Deberían ser igual los valores, pero bueno. Y para hallar la cortante en D, se hace sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no?
La carga puntual que va hacia abajo es un negativo y las que suben, ¿no? Que son las que contrarrestan ese peso. De igual forma, para la viga BE, se hace de igual forma que en la parte superior, sumatoria de momentos. Por ejemplo, acá podemos observar que se dice sumatoria de momentos 2 por 5, que es la longitud, por 2.5, que es el brazo de palanca. ¿Ya? Es negativo, sin embargo, se coloca positivo porque se pasa al otro lugar, no cambia de signo. Más se suma los momentos, ¿no? que hemos obtenido mediante Hardy-Cross, y todo eso se divide entre la distancia que se genera, porque acá hay un momento, ¿no? Por ejemplo, estamos calculando DE, ¿no? DE por la distancia que es 5, ¿no? Y obtenemos la cortante. Para este simplemente hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no? La carga distribuida que va en sentido negativo porque va hacia abajo y las que contrarrestan. Y obtenemos. Eso sería todo respecto a cross sin desplazamiento y con desplazamiento, ¿no? Faltarían las gráficas, pero las gráficas se realizan a partir de esto, ¿no? Ya teniendo estos valores se pueden realizar las gráficas. Por temas de tiempo no se ha podido realizar ahora, pero se estará haciendo posiblemente a mano, ¿no? Eh, Pudimos ver la diferencia entre estructuras analizadas mediante el método de Hardy-Cross con desplazamiento y estructuras sin desplazamiento, ¿no? Bueno, es un poquito más tedioso con desplazamiento, pero el procedimiento que se sigue es similar en ambos, ¿no? No es iguales, solamente que en el que presenta desplazamiento es un poco más, tiene que ser más interacción. Bueno, eso sería todo. Todo con respecto a la práctica calificada, y espero haya sido entendible. Se explicó en Excel para que sea un poco más clara la explicación, ya que si se realiza a mano o escrito en una hoja o en una pizarra acrílica, hay más riesgo de fallar, ¿no? De equivocarnos debido a las interacciones, a la cantidad de números y a que tienes que estar dibujando los cuadros y todo eso. Debido a eso se trabajó en Excel para un mejor entendimiento y para tener un resultado más correcto, ¿no? Con un margen de error menor. Muchas gracias y hasta luego.